Mi abuelo me preguntó en la cena, ¿disfrutaste el auto nuevo que te compré? Yo respondí, ¿qué auto? Todos se giraron para ver a mis padres, que se pusieron pálidos como fantasmas. Mi nombre es David, tengo 19 años, y mi vida huele a una mezcla de grasa de motor y al café quemado que tomo para mantenerme despierto. Cada mañana, mi alarma suena a las 5, cuando la ciudad todavía es un borrón de luces naranjas en la oscuridad, y el silencio solo es roto por el lejano gruñido de algún camión madrugador. Me visto en silencio, con el cuidado de un ladrón, para no despertar a nadie. En la cocina, me sirvo los restos del café de ayer, y me como una tostada de pie, mirando por la ventana la promesa de un día que será exactamente igual al anterior. A las 5:30, salgo de casa y camino 10 minutos hasta la primera parada de autobús. El primer autobús, el de las 5:45, suele ir casi vacío. Me permite conseguir un asiento junto a la ventana y ver cómo la ciudad despierta lentamente. Es el único momento de paz que tengo en todo el día. 45 minutos después, bajo en una avenida principal y espero el segundo autobús, el que va al polígono industrial. Este siempre va lleno, un amasijo de cuerpos cansados de obreros, limpiadoras y personal de almacén. Viajo de pie, agarrado a la barra, mientras el olor a sudor y a diésel me recuerda hacia dónde voy. Llego al taller mecánico a las 7:30, media hora antes de que empiece mi turno, solo para tener un momento para cambiarme y prepararme mentalmente para las próximas 10 horas de trabajo. Es un trabajo duro, físico, que me deja las manos agrietadas y los músculos adoloridos, pero es un trabajo honesto. A las 6 de la tarde, el ciclo se invierte. El autobús del polígono, el transbordo y finalmente el autobús que me deja cerca del instituto técnico. Llego a las 7:15, con el tiempo justo para lavarme la grasa de las manos en el baño y entrar en mi clase nocturna de ingeniería mecánica. A menudo, el cansancio es tan profundo que tengo que morderme la lengua para no quedarme dormido mientras el profesor explica las complejidades de la termodinámica. Pero me esfuerzo, tomo apuntes, participo. Sé que este es mi único camino de salida. No llego a casa hasta después de la medianoche, cayendo en la cama como una piedra, con el cerebro zumbando y el cuerpo pesado. Repito este ciclo 6 días a la semana. Lo hago porque tengo un plan: ahorrar cada centavo que pueda, obtener mi título y construir una vida en la que no tenga que preocuparme constantemente por la próxima factura. Mi familia, por otro lado, vive en una realidad diferente, una que parece inmune a las leyes de la física financiera que rigen mi vida. Mis padres, Carlos y Elena, son buenas personas, pero están ahogados en una precariedad que ellos mismos han creado. Siempre están a punto de algo grande. Mi padre, un vendedor con más carisma que cierres, siempre está a punto de conseguir el contrato que los sacará de apuros. Mi madre, que hace arreglos de costura desde casa, siempre está a punto de conseguir un pedido grande de una boutique local. Mientras tanto, la hipoteca se retrasa y las facturas se acumulan en la mesa del recibidor. Por eso, desde que empecé a trabajar a los 16, una parte significativa de mi sueldo, a veces la mitad, a veces más, va directamente a ellos. Lo hago sin quejarme. Me digo a mí mismo que es lo que un buen hijo hace. Luego está mi hermana mayor, Laura. Con 22 años, Laura es un alma libre, una artista, o al menos, esa es la palabra que mis padres usan para describir su crónica falta de empleo y su absoluta dependencia económica. Su vida es una serie de pasiones efímeras y costosas. Hace 6 meses, fue la alfarería. Mis padres usaron el dinero que yo les di para la reparación del tejado, para comprarle un horno de cerámica que ahora sirve como una mesa muy cara en el garaje. Hace 3 meses, fue la joyería artesanal, lo que requirió la compra de herramientas de precisión y una cantidad considerable de plata. La mayoría de esas herramientas siguen en sus cajas. Su última aventura es la fotografía, para la cual mis padres le compraron una cámara de $2,000, dinero que sé que pidieron prestado. Laura no contribuye a la casa, al contrario, la drena. Pero para mis padres, ella es la inversión emocional. Es la que tiene potencial, la que necesita apoyo para florecer. Yo, en cambio, soy el pilar de carga, fuerte, fiable y completamente invisible. La única persona que parece ver la estructura real de nuestra familia es mi abuelo Fernando. Vive en España desde que se jubiló hace 10 años, pero hablamos por videollamada cada domingo, una tradición que valoro más que nada. Él es ingeniero, como yo quiero ser. Él ve mi esfuerzo y lo respeta.
Ve el trato preferencial que recibe Laura y lo desaprueba con un silencio severo que viaja a través del Atlántico. Hace unos 3 meses, durante una de nuestras llamadas, le conté que por fin estaba empezando a ahorrar para un auto. Le expliqué que un vehículo me ahorraría casi 4 horas de viaje al día. 4 horas que podría usar para dormir, para estudiar, para ser un ser humano funcional. Le dije que esperaba tener suficiente para un modelo de segunda mano en 1 año o 2. Mi abuelo me escuchó con atención. La disciplina es el puente entre las metas y los logros, David. Me dijo, sigue así. Estoy muy orgulloso de ti. Después de esa llamada, la vida siguió su curso. Unas semanas más tarde, la crisis financiera en casa pareció aliviarse milagrosamente. Mis padres estaban de mejor humor. Dejaron de pedirme dinero extra. Me sorprendió, pero lo atribuí a que mi padre por fin había cerrado uno de sus contratos. Me alegré por ellos. Fue entonces cuando Laura anunció su nuevo retiro de escritura creativa, de 1 mes en la costa. Yo sabía que esos retiros costaban una fortuna, pero supuse que mis padres por fin tenían el dinero para pagarlo. La semana pasada, mi abuelo nos dio una noticia increíble. Venía de visita. Hacía 2 años que no lo veíamos. Mi madre se puso a organizar una gran cena familiar de bienvenida para esta noche. La casa se llenó de un ambiente festivo que no sentía en mucho tiempo. Me permití relajarme. Me permití pensar que, quizás, las cosas por fin estaban mejorando para todos. Esta noche, la mesa está puesta con la vajilla buena. El olor del estofado de mi madre, su plato estrella, llena el aire. Mi abuelo, bronceado y lleno de energía, está sentado a la cabecera, contando historias de su viaje. Laura, recién regresada, está mostrando las fotos inspiradoras de su retiro, hablando de cómo el sonido de las olas desbloqueó su creatividad. Mis padres la miran con una adoración absoluta, asintiendo a cada una de sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, parecemos la imagen de una familia feliz. Y yo, por un momento, me permito creer en esa imagen, ignorando la pequeña y fría sospecha que se ha instalado en mi estómago. Estoy sentado en silencio, esperando, aunque no sé exactamente qué es lo que espero. La cena transcurrió en una atmósfera de alegría forzada por parte de mis padres y genuina por parte mía y de mi abuelo. Hacía tanto tiempo que no sentía una ligereza así en casa. Mi abuelo contaba anécdotas de su crucero, imitando los acentos de otros turistas y describiendo los paisajes helados de Alaska con un entusiasmo contagioso. Laura, por su parte, nos deleitaba con historias sobre su viaje de autodescubrimiento, hablando de auras y energías con una seriedad que a mí me parecía cómica, pero que mis padres escuchaban como si fuera un evangelio. Yo estaba feliz. Por primera vez en meses, la casa no se sentía como un campo de minas financiero, sino como un hogar. Después del plato principal, mi madre trajo un pastel que había horneado para la ocasión. Mientras lo cortaba, mi abuelo levantó su copa. Quisiera proponer un brindis, dijo, su voz llenando la habitación. Un brindis por la familia, por estar juntos de nuevo, y un brindis especial por mi nieto, David. Sentí que me sonrojaba mientras todas las miradas se giraban hacia mí. Como algunos sabéis, continuó mi abuelo, mirándome con un orgullo que me calentó el corazón. Este chico de aquí no es solo un estudiante brillante, sino un trabajador incansable. 6 días a la semana, 10 horas en el taller, y luego directo a sus clases nocturnas. Todo mientras ayuda a mantener esta casa a flote. Esa clase de disciplina y carácter es rara, y merece una recompensa. Vi a mis padres sonreír nerviosamente, intercambiando una mirada fugaz que no supe interpretar. Mi abuelo se giró completamente hacia mí. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa de pura alegría, la sonrisa de alguien a punto de revelar la mejor de las sorpresas. Y por eso, David, hace 1 mes quise darte una pequeña ayuda para hacerte la vida un poco más fácil. Hablé con tu padre y le envié el dinero para que te compraran un auto nuevo de mi parte. Así que dime, hijo, ¿te gustó el regalo? ¿Qué tal se conduce tu auto nuevo? La pregunta cayó en la mesa con la fuerza de una explosión silenciosa. Mi mente se quedó en blanco. Por un segundo, pensé que había oído mal, que era una broma que no entendía. Miré a mi abuelo, cuya sonrisa esperaba mi respuesta. Luego, mi mirada se desvió hacia mis padres, y fue entonces cuando todo el universo se detuvo. Sus caras. Nunca olvidaré sus caras. Mi padre se había quedado congelado, con la cuchara del postre a medio camino de la boca. Su piel había adquirido un tono grisáceo. Mi madre tenía los ojos abiertos de par en par,
Su sonrisa se había convertido en una mueca de pánico absoluto. Estaban aterrados. Y en ese instante, lo supe. La sospecha que había estado reprimiendo durante un mes, la verdad monstruosa que no me había atrevido a confrontar, se materializó frente a mí. El dinero que había pagado las deudas, el dinero que había financiado el retiro de mi hermana, no era de un contrato de mi padre. Era mío. Era mi regalo. Un regalo que nunca había recibido. Me giré de nuevo hacia mi abuelo, mi propia cara seguramente tan pálida como la de mis padres. ¿Qué auto, abuelo?, pregunté. Mi voz era un susurro hueco. La sonrisa de mi abuelo se desvaneció, reemplazada por una profunda confusión. ¿Cómo que qué auto? El sedán azul del que hablamos por teléfono. Le envié a tu padre el dinero hace un mes. Carlos, me dijiste que estaba todo arreglado, que David estaba encantado. Todos los ojos se clavaron en mi padre. Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Parecía un pez fuera del agua, buscando aire, buscando una mentira que no existía. Fue mi madre quien se rompió. Dejó escapar un sollozo ahogado, cubriéndose la cara con las manos. Fernando, por favor, gimoteó. Teníamos tantos problemas. Mi abuelo se levantó de la silla. Su figura, normalmente encorvada por la edad, pareció enderezarse hasta llenar la habitación. Su voz, cuando habló, ya no era la de un abuelo, sino la de un juez dictando sentencia. Carlos, Elena, miradme. Mis padres levantaron la vista, sus rostros descompuestos por la culpa. Yo le envié a vuestra casa $25,000 con una única y simple instrucción: comprarle un auto a vuestro hijo, el hijo que se desloma trabajando para pagar vuestras facturas. Quiero una explicación, y la quiero ahora. «Teníamos deudas», exclamó mi padre. Su voz era una súplica desesperada. Y Laura necesitaba el dinero para su retiro. Era una oportunidad única para su carrera, para su futuro. Pensamos que podíamos reponer el dinero antes de que volvieras. Íbamos a comprarle el auto a David, lo juro. Mentira, grité, poniéndome de pie de un salto, la rabia finalmente rompiendo mi estado de shock. No teníais ninguna intención de hacerlo. Os gastasteis el dinero en vosotros y en ella, como siempre. Ni siquiera os parasteis a pensar en mí. Mi abuelo me puso una mano en el hombro, una señal para que me calmara. Luego, se dirigió a mis padres con un desprecio helado. «Así que no solo le habéis robado el regalo a vuestro hijo», dijo, cada palabra era un golpe, «sino que habéis usado ese dinero para financiar los caprichos de vuestra hija. Habéis vendido la recompensa por el trabajo duro de uno para pagar las vacaciones del otro. Me dais asco». Se quedó mirándolos un momento más. El silencio en la habitación era total. Luego se giró hacia mí. «David, coge tu abrigo. Nos vamos». Me moví como un autómata, todavía temblando de rabia y de dolor. Mi madre sollozó mi nombre, pero no me giré. «Habéis demostrado que no sois capaces de velar por el futuro de vuestro hijo», dijo mi abuelo desde la puerta. Su voz era un veredicto final. «Así que, a partir de ahora, lo haré yo». Salimos de esa casa y cerramos la puerta, dejando atrás a mi familia sentada en medio de las ruinas de su engaño. Mientras caminábamos por la calle oscura, mi abuelo me rodeó con el brazo, y por primera vez desde que era un niño pequeño, me apoyé en él, y lloré. Lloré por el auto que nunca tuve, pero sobre todo, lloré por la familia que creía tener y que acababa de descubrir que nunca había existido. Esa noche marcó una división en mi vida, un antes y un después. No volvimos a casa de mis padres. Mi abuelo me llevó a un hotel, y a la mañana siguiente empezamos a construir mi nueva vida desde cero. Lo primero fue cumplir su promesa. Fuimos a un concesionario, no al que había ido mi padre, sino a uno diferente, más grande. «Elige el que quieras, David», me dijo mi abuelo, señalando la hilera de autos nuevos que brillaban bajo el sol. «Sin peros, te lo has ganado». Una hora después,
Salí de allí conduciendo mi propio auto, un sedán negro con ese olor a nuevo que es el perfume de la independencia. Mientras conducía, con mi abuelo en el asiento del copiloto dándome indicaciones, me sentí como si estuviera aprendiendo a moverme por el mundo de nuevo. Durante esa primera semana, mi abuelo fue mi única ancla. Me ayudó a buscar un apartamento, un pequeño estudio amueblado cerca de mi instituto, perfecto para una persona. Se encargó del depósito y del primer mes de alquiler. «Esto no es un regalo», me dijo con seriedad, mientras firmábamos el contrato. «Es una inversión en un joven prometedor. Me lo devolverás con intereses cuando te gradúes y seas un ingeniero exitoso». Su fe en mí era más valiosa que cualquier cantidad de dinero. Mientras yo montaba mi nueva vida, mi antigua familia intentaba desesperadamente contactarme. Mi teléfono, que antes rara vez sonaba, ahora vibraba constantemente. Primero fueron los mensajes de mi madre, una cascada de disculpas, chantaje emocional y fotos de cuando era niño. «David, por favor, vuelve a casa. Tu padre está destrozado. No somos nada sin ti». Luego vinieron las llamadas de mi padre, que al principio intentó usar su tono de autoridad. «David, ya basta de este drama. Tu abuelo está exagerando. Esto es un asunto de familia y se arregla en casa». Cuando vio que no respondía, su tono cambió a uno de súplica. El mensaje de mi hermana Laura fue, quizás, el más honesto en su egoísmo. «Gracias a ti, ahora el abuelo ha cortado el grifo, y mis padres están furiosos conmigo. Toda la casa es un infierno. Espero que estés contento con lo que has provocado». No respondí a ninguno. Siguiendo el consejo de mi abuelo, mantuve un silencio absoluto. «Necesitan sentir el vacío que has dejado, David», me explicó una noche mientras cenábamos en mi nuevo apartamento. «Necesitan comprender que sus acciones han tenido consecuencias reales. No eres su red de seguridad, eres su hijo». Mi nueva rutina era exigente, pero por primera vez era solo mía. Me levantaba temprano en mi propio espacio, conducía mi propio auto al trabajo, y por la noche iba a mis clases. Sin el estrés constante de los problemas financieros de mi casa y sin la tensión del favoritismo, mi mente estaba más clara. Mis notas, que siempre habían sido buenas, se volvieron excelentes. En el taller, mi jefe notó mi nueva concentración y mi confianza. Empezó a enseñarme tareas más complejas, a confiarme reparaciones importantes. Estaba creciendo. El enfrentamiento que sabía que tenía que llegar ocurrió un mes después. Mi padre apareció en mi trabajo sin avisar, justo cuando estaba terminando mi turno. Parecía un hombre diferente. Había perdido peso, y la arrogancia habitual en su postura había sido reemplazada por una especie de cansancio resignado. «David, necesitamos hablar», dijo. Su voz era queda. «Estoy trabajando, papá. Es un mal momento», respondí, secándome las manos con un trapo, sin dejar de moverme. «Solo será un minuto», insistió. «Tu madre y yo te echamos de menos. La casa se siente vacía sin ti». «La casa se siente vacía porque yo ya no estoy allí para ayudar a llenarla con mi sueldo», le corregí, mirándolo directamente a los ojos por primera vez. Él se estremeció, como si mis palabras le hubieran golpeado físicamente. «No es justo, David. Somos tus padres. Y yo soy vuestro hijo», repliqué. Mi voz era firme, sin rastro del chico sumiso de antes. «El hijo al que le robasteis un regalo de su abuelo para financiar las vacaciones de su hermana. ¿Te parece justo eso?» No tuvo respuesta. Su silencio era una confesión. «Mira, papá», continué, dejando mis herramientas a un lado y enfrentándolo por completo. «Estoy agradecido por todo lo que habéis hecho por mí a lo largo de los años, pero se acabó. Se acabó ser vuestra solución financiera de emergencia. Se acabó que mis sacrificios sirvan para pagar los caprichos de Laura. A partir de ahora, yo soy responsable de mí mismo.
y vosotros sois responsables de vosotros mismos. Cuando estéis listos para tener una relación basada en el respeto mutuo, no en la obligación o la conveniencia, mi puerta estará abierta. Hasta entonces, necesito espacio para construir mi propia vida. Me miró durante un largo rato y vi en sus ojos una comprensión dolorosa. Se dio cuenta de que el chico al que siempre había visto como el hijo responsable y dócil se había convertido por fin en un hombre independiente. Y lo más doloroso para él fue darse cuenta de que esa independencia se la habían forzado ellos mismos con su propia traición. «Cuídate mucho, hijo», susurró finalmente, y se fue del taller. Mientras lo veía alejarse, no sentí triunfo, sino una profunda y triste liberación. El cordón umbilical, finalmente, se había cortado. Mi abuelo se quedó conmigo durante 2 meses más, ayudándome a asentar las bases de mi nueva vida antes de regresar a España. Se fue dejándome no solo con un apartamento amueblado y un auto fiable, sino con un renovado sentido de mi propio valor. Pasaron 6 meses. La vida sin el drama constante de mi familia era increíblemente productiva. Me sumergí en mis estudios con una dedicación total, absorbiendo cada lección, cada fórmula. En el taller, mi jefe, impresionado por mi trabajo y mi nueva confianza, me ofreció un puesto de aprendiz de mecánico principal, con un aumento de sueldo. Por primera vez, mis ahorros crecían a un ritmo constante, destinados únicamente a mi futuro. Mi relación con mis padres entró en una nueva fase, una de distancia respetuosa. Las llamadas de mi madre se volvieron menos frecuentes, pero más sinceras. Ya no me llamaba para quejarse o para pedir, sino para preguntar genuinamente cómo estaba. Las conversaciones eran cortas, a veces incómodas, pero estaban desprovistas de la tensión de antes. Mi padre no volvió a llamarme, pero mi madre me contaba que había conseguido un segundo trabajo los fines de semana. Parecía que, forzados por las circunstancias, estaban empezando a tomar las riendas de su propia vida. Laura, mi hermana, fue la que tuvo el despertar más duro. Sin el colchón financiero de mis padres, que ahora estaban bajo la estricta supervisión presupuestaria de mi abuelo a distancia, y sin mi sueldo para cubrir los huecos, tuvo que enfrentarse al mundo real. Su retiro de escritura creativa no se tradujo en una novela superventas. Consiguió un trabajo de camarera en una cafetería local. Odiaba cada minuto, pero estaba pagando sus propias facturas. Un día me llamó. Fue la primera vez que oí una pizca de humildad en su voz. «Oye», dijo, sonaba tímida. «¿Ese taller donde trabajas, crees que necesitan a alguien para ayudar en la oficina? Sé algo de contabilidad». Fue el comienzo de algo nuevo. No la perdoné de inmediato, pero vi un cambio en ella. Una grieta en la fachada de su derecho adquirido. Un año después del incidente de la cena, aprobé mi último examen del semestre con la nota más alta de la clase. Salí del instituto esa noche, sintiéndome agotado, pero exultante. Y allí, esperándome en el aparcamiento junto a mi auto, estaban ellos, mis padres y mi hermana. No había ninguna fiesta ni grandes gestos. Mi padre se acercó y me tendió una pequeña caja de regalo. Dentro había un llavero de cuero, grabado con mis iniciales. «Felicidades, hijo», dijo. Su voz era un poco ronca. «Estamos muy orgullosos de ti». «Lo estamos de verdad, David», añadió mi madre, con los ojos llorosos. Laura me dio un abrazo torpe, el primero en más de un año. «Siento mucho lo del auto, David», susurró. «Fui una egoísta y una idiota. No fue una reconciliación de película. Las cicatrices de años de favoritismo y de la traición final no habían desaparecido. Pero era algo real. Era una familia rota, humillada por sus propios errores, que intentaba, pieza por pieza, volver a unirse, pero sobre una base nueva y más honesta.
Esa noche, mientras conducía a casa en mi auto, con mi nuevo llavero en el contacto, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Mi abuelo me había comprado un auto, sí, pero el verdadero regalo que me había dado esa noche en la cena no fue un objeto. Fue el permiso para elegir mi propio camino, para reclamar mi propio valor. Me enseñó que, a veces, para salvar a tu familia, primero tienes que salvarte a ti mismo. Y al alejarme, les había dado a todos, incluyéndome a mí, la oportunidad de encontrar, por fin, el difícil camino de vuelta.